disculpen, pero les propongo que dado que va a ser una ¿qué tal? Va a ser una mesa más chica, no, nos vengamos como más para acá, digo. Sí, porque si no queda raro. O sea, tenemos el aula 300, pero le hacemos más. Tampoco tanto, Esteban, que te me vas de cámara. Ah, bueno. Y no me manejé. Ahí está. Chao, suerte. Esteban, ¿qué orden hacemos? Yo tengo Ezequiel, Perfecto. Jimena y Rafael que no vienen, No. que no vinieron, Nelson, Pablo. Bueno. ¿Por dónde quieres? Empezamos por ese orden, entonces Hacemos, yo tenía el orden de... No, tengo para vos. Ah, no. No lo compré y yo. Sí, así. Bueno, damos inicio entonces a la mesa de ponencias que hemos dado en llamar Germania y las Ciencias Sociales en América Latina /Argentina. Según el orden que yo tengo sería las presentaciones de Ezequiel Vicenti, que es una ponencia titulada Germania y la Sociología en Córdoba, Diálogos y Refracciones. Después, bueno, dos ponentes que no vinieron. Y Pablo Bulcourt y Nelson Cardoso, los aportes de Gino Germani al estudio de las ciencias sociales en América Latina, una lectura desde el manifiesto de Popayán. Calculamos unos 15 minutos de exposición. Cuando vayan 13, yo haré un gesto que se puede interpretar como una simpatía político-partidaria en esta coyuntura electoral de nuestra cabeza, pero significa 2 minutos. Después hacemos unos 20 de intercambio. 2 minutos. 2 para ganar. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, agradecer a los organizadores de las jornadas por haber admitido el resumen, y permitirme hoy compartir con ustedes el coloquio. La ponencia, por más que en buena parte es un trabajo de mayor alcance, varios ya me han escuchado en otros encuentros o jornadas hablar sobre la sociología en Córdoba, objeto de alguna manera que ya vengo trabajando hace un tiempo, y en ese sentido me parecía que en vinculación con el coloquio y con el título del coloquio, y también en virtud de algo que se estuvo discutiendo, estuvimos hablando por la mañana, hice una adaptación de esa ponencia original para tratar de dialogar un poco, espero que mejor con los temas que ya fueron tratados. En ese sentido, primero que todo, establecer cuál es la pregunta básicamente que me llevó a escribir el texto, y es recuperar alguna de los contenidos de que en algún momento espero sea la tesis doctoral. En este caso me interesaba pensar la idea del vínculo entre ese proyecto intelectual, ese proyecto institucional que llevó adelante Gino Germani en Buenos Aires, con la sociología en otras ciudades del país y particularmente en Córdoba, porque en realidad un poco el objetivo también es tensionar una serie de imágenes, pero particularmente una imagen que en general es la relativamente establecida respecto de la historiografía, de la historia de la sociología en Argentina, respecto de esta división entre sociología científica en Buenos Aires y sociologías de cátedra o tradicionales en el interior. En buena medida imágenes, en este caso esta imagen polarizada, alentada por muchos de los quienes como Germani fueron parte de esa fractura del campo de la sociología en Argentina, y en buena medida esa retroalimentación de esa imagen me parecía que era interesante problematizar, tensionar y ver de qué manera, en este caso de manera particular,
podemos ver que esta sociología científica o interesada por la metodología de orden empírico o con un tipo de trabajo particular sobre la reconstrucción o reconstrucción de los datos en una base empírica, se llevó adelante con sus declinaciones, con sus preocupaciones particulares en otros lugares por fuera de la ciudad de Buenos Aires. Dicho esto, me parecía como especialmente interesante recuperar, si bien el título del coloquio son los 40 años con y contra Germani, en este caso una especie de retrospectiva aún mayor, esto sería 60 años a partir de esta fecha, 1959, un balance que establece Germani, que publicado, bueno, presentado en el Congreso Mundial de Sociología, pero luego publicado, respecto del panorama de la sociología en América Latina. Si bien es un texto que es por todos conocido, cuál es el escenario que plantea respecto de la sociología en el continente, cuáles serían los puntos en contra por los cuales se ha llevado adelante un tipo particular de profesión sociológica y a favor de qué tipo de investigación y nuevas bases debería asentarse el nuevo modelo de sociología, sí me interesa recuperar algunas cuestiones de ese primer texto del 59 para pensar luego un par de ejercicios que les voy a proponer. En principio, recuperar de ese texto algo que me llamó especialmente la atención, que es la transformación del nuevo perfil de sociólogo. Ya no solamente el tipo de sociología que se llevaba adelante, ya no solamente la carencia de recursos, las instituciones centradas en las cátedras, en los institutos de investigación, sino lo que demandaría este nuevo tipo de sociología es más bien un nuevo rol, un nuevo perfil, fundamentalmente otras actitudes. Esas otras actitudes y otras exigencias, en las cuales refiere en ese texto Germani, es de alguna manera complementado a partir de otro informe, un breve informe, un texto que también el propio Germani con Gracia Arena publican sobre la enseñanza y investigación de las tres disciplinas, Sociología, Ciencia Política y Economía en Argentina, respecto de probar que esa inadecuación, ese desfasaje que se vería en la sociología latinoamericana, especialmente en la Argentina, y en ese caso en las cátedras, digo del interior, entre comillas, está probado a través de un análisis que hacen de las bibliografías de los programas de las cátedras de sociología, en lo cual detecta que es fundamentalmente la presencia de filósofos sociales, filósofos del siglo XIX, bibliografía publicada fundamentalmente antes de la década de 1930, lo que indicaría, si quiere, esa especie de desactualización en los conocimientos de la sociología en las cátedras, insisto, de estas universidades del interior. Ahora, dicho esto, me parece importante, por un lado, pensar que el vínculo entre Germani y Córdoba, si bien ya ha sido regularmente visitado, en parte vinculado con Poviña, lo han trabajado tanto Vale Blanco, Diego y demás, pero me interesaba particularmente en este caso llamar la atención sobre una especie de tradición olvidada, digo así entre comillas, y olvidada no solamente por aquellos que fueron los principales promotores del proyecto intelectual de Germani, sino fundamentalmente por aquellos que desde la propia Universidad de Córdoba no tuvieron o no prestaron especialmente atención a los desarrollos de la práctica sociológica en los años 50 y 60 y que lejos de resumirse, si quiere, en la práctica a la Poviña, esto lo podemos llamar de cátedra, más filosófica o tradicionalista o excesivamente teórica. Me refiero a las experiencias de investigaciones concretas de base empírica que tienen lugar a partir de comienzos de los años 60 y que en el trabajo me interesa plantear qué vínculo entonces, aunque tenue, en algunos casos más intenso, habría establecido ese Instituto de Sociología de Córdoba con el horizonte de investigación que llevaba adelante Germani en la ciudad de Buenos Aires. Y a partir de eso, me parecía que más que hacer una especie de gran raconto de proyectos, informes, tomaba apenas dos tramos breves de las trayectorias de dos sociólogos formados en Córdoba como Juan Carlos Agulla y Francisco Delich,
no en una reconstrucción biográfica exhaustiva, sino apenas para dar cuenta de un momento que señalo, iría aproximadamente entre comienzos de los años 60 y fines de esa década, para mostrar de qué manera se plegaron a muchas de las preguntas, inquietudes, sofisticaciones teóricas que el propio Germani llevó adelante de la Universidad de Buenos Aires, de qué manera estos mismos agentes del campo de la sociología se separaron de esos proyectos germanianos, pero a fin de cuentas, un vínculo entre Germani, su proyecto institucional e intelectual, y una sociología en Córdoba, insisto, que lejos de solamente resumirse en sociología de cátedra o teorizante, también dio cuenta de una serie de experiencias que resulta interesante restituir. Y esto por otro objetivo, me parece interesante, no solamente para desestabilizar esa imagen tensionada entre polos, sino también porque, en virtud de algunas cosas que se hablaron esta mañana, digo, si en parte lo que preguntaba Pablo de Marinis a Ale Blanco respecto de esta intensidad en poco tiempo y la perdurabilidad, ya sea en términos de éxito o fracaso, en cualquier caso, del proyecto de Germani, algo que me llamaba la atención es si pudiéramos analizar, estudiar, con Esteban, Diego Díaz, Diego Pereira también lo han hecho, de qué manera el proyecto de Germani tuvo alcance, tuvo sustentabilidad por afuera de la ciudad de Buenos Aires. Esto es, hasta qué punto el proyecto de Germani fue efectivamente nacional, digo nacional en términos territoriales, y no excesivamente concentrados en una realidad urbana y una dinámica institucional universitaria particular, que fue la de la ciudad de Buenos Aires, tanto de la Universidad de Buenos Aires, pero también de las universidades privadas, o del Instituto de Itela, como se refería esta mañana. Si bien, para resumir algunas cuestiones, la configuración de ese campo en torno a los años 50 y 60 entre asociaciones profesionales, asociaciones de sociología que enfrentan a los grandes liderazgos de Germani y Poviña, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, regional, ya han sido suficientemente estudiadas, es significativo que, por lo menos para el caso de estos dos momentos, estas trayectorias que les propongo repasar en sus inicios, se tratan a su vez de dos figuras contrapuestas en su procedencia social, algo que también fue indicado por Alejandro esta mañana, pero en esa procedencia ya no se ajusta al modelo clásico de Poviña, insisto, de un miembro de una aristocracia o una elite en decadencia, que en general su inversión profesional está más bien en el espacio del Estado, o sea, un ministerio, un poder judicial o una agencia estatal, sino que en ambos casos, en el caso de Agulla, si bien es parte de ese riñón de esa aristocracia criolla, es claramente parte de ese miembro de esa aristocracia en descenso, y a su vez que su opción particular por la sociología, en todo caso por las ciencias sociales y particularmente por su inversión en la formación en el exterior, en buena medida también, entiendo, se explican por su opción de lo que diríamos esa figura del mandarinato, en todo caso, de esa combinación entre un pie en diálogo con el Estado y con el poder que se ejerce del Estado, pero también con su formación en la cultura académica de base alemana, con la cual su propio padre lo había iniciado desde chico. No lo voy a decir de manera completa, el recorrido del propio Agulla es muy interesante, de su formación y su paso por España y luego su lugar en Alemania, que a su vez es habilitado por el propio Poviña, pero interesa en esta reconstrucción medianamente cuál es el contacto que tiene el propio Agulla con Germani una vez concluido su ciclo de formación doctoral en Múnich. Y en ese sentido, es a partir de la reconstrucción del recuerdo construido como tal del discurso de Agulla, que refiere a el envío de una carta a Germani pidiéndole la posibilidad de ingreso en la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, que pensaba que podía ser parte de su recorrido profesional, el rechazo de Germani, de acuerdo con el recuerdo de Agulla, y su sugerencia de optar por una cátedra de algunas de las universidades del interior que están en vistas de
cierta modernización. Si bien el recuerdo se refiere a Rosario Litoral, básicamente Poviña anoticia a Agulla de la habilitación de nuevos cargos en la Facultad de Filosofía y Humanidades para el caso de la Cátedra de Sociología de la Educación. En este caso, me resulta interesante no solamente pensar en Agulla y su reconocimiento en Germani como el gran modernizador de la sociología en Argentina, sino que a su vez los contactos del propio Agulla con las autoridades de la Universidad de Córdoba en plena modernización a partir del año 1959, dar no solamente la posibilidad a la creación de una cátedra de sociología en una facultad de filosofía, sino de la posibilidad de un proyecto de carrera de sociología que es fundamentalmente promocionado por el que era en ese momento rector, Jorge Orgaz, el último de los hermanos Orgaz, más conocido en sociología, por supuesto el caso de Arturo Raúl, pero el caso de Jorge, ex militante reformista, muy cercano a los círculos del reformismo post-18, esto es en los años 30, que tiene un diálogo fundamentalmente con esa intelectualidad liberal que dialoga con Buenos Aires, porque tiene una regambre fuerte en el interior, y me refiero a Ademo Montenegro, Santiago Monserrat, si quiere dos de los herederos de ese 18. Pero a su vez, interesante puede ser que ese proyecto de carrera de sociología, que hasta donde pude derivar, un poco con conversaciones y diálogos establecidos con quien es hijo de Jorge Orgaz, habría sido boicoteado no solamente por la posición de Poviña en el interior de la Facultad de Derecho, sino por el propio Agulla, que beneficiaba más bien un departamento y un ciclo de especialización de posgrado. En ese sentido, creo que, bueno, voy a economizar un poco de tiempo. Una de las opciones que manejaba el propio Jorge Orgaz para la carrera de sociología, que había estado inclusive asesorado por Gracia Arena, en virtud del vínculo de Orgaz con Graciela Frondizi, es habilitar la carrera de sociología en ciencias económicas. Esto es, quitarla de la Facultad de Derecho, sacarla de Filosofía y Humanidades. ¿Y por qué digo este énfasis en ciencias económicas? Porque allí, entre otros, funcionaba el Instituto de Economía y Finanzas, el Instituto de Estadísticas, donde habían hecho especialmente un espacio de interacción, muchos de quienes como Dorflinger se habían formado en Chile en estadística y habrían sido, si se quiere, aquellos que podrían dialogar con un proyecto de una disciplina sociológica moderna en virtud del proyecto de Orgaz. De Delitzsch voy a decir dos palabras y voy a cerrar. ¿Por qué me interesa el caso de Delitzsch? No solamente porque la diferencia en términos de procedencia social respecto de Agulla, por supuesto de su vínculo con la herencia de la tradición croata y en la ciudad de Córdoba, habitante de un barrio que no era tradicionalmente vinculado a la élite social, su opción por el derecho y luego por la sociología, vinculado también a intereses en general del grupo en el cual pertenecía a nivel de educación secundaria. Pero ¿qué voy a decir respecto de Delitzsch para vincularlo con Agulla y ya cerrar mi intervención? Que a lo largo de 1960 hasta por lo menos 1966, la secuencia de proyectos de investigación aplicada en educación primaria, barrios obreros, morfología del instituto policial, formas de organización sindical que se llevan adelante en el interior del instituto, son promocionadas por Agulla, son llevadas adelante entre otras por una figura que no voy a detenerme, que es Adolfo Crito, pero el reclutamiento de una serie de estudiantes en la Facultad de Filosofía y Humanidades en el ámbito de la educación, pero también en el ámbito de la historia y la filosofía, llegaron a nutrir un grupo importante de gente que se dedicó de manera sistemática al relevamiento de información de manera sistemática, empírica, trabajando con, si quiere, los estándares que de alguna manera Germani consideraba que tenía que tener esta moderna disciplina social. En todo caso, luego puede surgir en los comentarios, pero me interesa particularmente pensar que esa imagen, que de alguna manera intentaba desestabilizar, tiene una serie de puntos de contacto con trayectorias individuales, grupales, de formación en el exterior, de contactos con otras culturas académicas,
que antes que clausurar la posibilidad efectiva de pensar la sociología y el modelo germaniano en Córdoba, tal vez podamos pensar en formas de adaptabilidad, de interpretación o de traducción de ese modelo a realidades institucionales, como fue el caso de Córdoba al comienzo de los 60. Pasamos, Pablo. Pasamos. Yo no sé si somos pocos como para que me pare y tengan que girar, ¿no? Pero vos sos showman, Pablo. Dale. ¿Qué? Vos sos medio showman, dale. Más o menos. ¿Tenés para pasar en la... para proyectar? Sí, un PowerPoint, más que nada para que no me pierda yo que otra cosa. Bueno, les cuento a grandes rasgos. Yo me llamo Pablo Urcuri. Bueno, Nelson Cardoso estará llegando por acá con todos los problemas que había de tránsito. Yo me dedico hace unos años principalmente a la historia de la ciencia política en Argentina. Yo soy politólogo y trabajo en la Universidad de Quilmes y acá en la UBA. Bueno, en ambos tuve proyectos de investigación en los últimos años vinculados a la historia de la ciencia política. Esto de alguna manera generó como una especie de obligación a acercarme a la historia de la sociología, ¿no? de cómo se fue estudiando la sociología como disciplina científica. Y ahí lo que podemos encontrar es que hay una gran diferencia. Si bien podríamos decir que hoy en día son como disciplinas hermanas, tuvieron un origen distinto a nivel mundial, un origen un poco también diferente en la Argentina y también la forma en cómo se indagaron, ¿no? Y también un poco podemos afirmar que la sociología se preguntó mucho antes por su propia historia que lo que hizo estrictamente la ciencia política, en realidad varias décadas antes. Posiblemente esto se debe al auge que tuvo la sociología, sobre todo en la década de los 60 en América Latina, ¿no? Ahí están un poco los tres textos, digamos, que por lo menos yo originariamente trabajé, digamos, desde la sociología, que es el de Germán y Graciarena, que recién vos mencionaste, el de Povinia y el de Germani, ¿no? Digamos que acá un poco la ponencia que tenemos pensado con Nelson es hacer un puente entre la historia disciplinar de la sociología y la ciencia política, pero basado principalmente en otro de los textos de Germani, ¿no? Bueno, un poco lo que decíamos recién, a qué se debe esta diferencia, ¿sí? Primero porque la sociología tuvo una institucionalización como disciplina, como campo anterior a la ciencia política. Si bien los estudios y la utilización de la palabra ciencia política es de vieja data, pero ese es el problema que siempre tuvo la ciencia política en América Latina, sobre todo con el derecho, ¿sí? La ciencia política siempre fue vista, por lo menos hasta mediados o finales de la década del 60, como un área del derecho, ¿no? Y eso, de alguna manera, también podemos ver lo interesante de la sociología en Córdoba, ¿no? Digamos, no como una disciplina autónoma. Es más, también va a pasar algo muy diferente con la sociología y la ciencia política. La primera carrera que hace Gino Germani acá, ¿sí? Va a tener en su corpus sociología y el mainstream de la sociología tradicional. Las primeras carreras de ciencia política en la Argentina no van a tener eso. La primera carrera concretamente se crea en el año 52 en Mendoza, si bien tuvo un antecedente que no se llamaba ciencia política, sino licenciatura en Derecho Consular en la Universidad del Litoral, en su sede de Rosario. Y una cosa bastante interesante, esa carrera se daba en la Facultad de Ciencias Económicas. Y era mucho más cercana a lo que hoy llamaríamos un comercio internacional que a una ciencia política. La primera carrera de ciencia política que va a ajustarse a cierto mainstream internacional va a ser la reforma curricular que va a llevar en la Universidad de Salvador en 1969 Carlos Floria. Va a ser la primera vez que a una licenciatura en ciencia política le meten adentro ciencia política. Y esto es muy interesante para compararlo con la sociología política de Germani. ¿Sí? Nosotros hicimos, en un momento, hace unos años, una investigación que rastreaba los principales libros de ciencia política norteamericanos, europeos,
a ver cuando hablaban de Argentina y de América Latina a quién citaban, ¿sí? Y citaban a Germani, no citaban a los politólogos que se consideraban politólogos, que hacían ciencia política, porque eran abogados, ¿no? Digamos que hacían algo muy distinto al mainstream internacional de la ciencia política, ¿no? Entonces eso me parece que es uno de los temas más interesantes. Bueno, esto es un poco lo que les decía, ¿no? Digamos, la sociología va a indagar mucho antes en América Latina y en el caso argentino su propia historia. Pero acá, en esta propia historia, yo la verdad que de casualidad, yo antes había estudiado los libros anteriores y de casualidad, una vez en una de estas librerías, digamos, de saldo y todo esto, me encuentro con la revista latinoamericana de sociología. Y acá es bastante interesante porque para Nelson, para mí, para muchos, el artículo que va a publicar acá Germani en el 68 es un corte interesante en cómo abordar el campo disciplinario, ¿no? Digamos, los trabajos que mencioné anteriormente son más de tipo descriptivos, ¿no? De procesos, y en este artículo Germani hace un abordaje mucho más sistemático, si bien es un artículo corto y con un marco teórico mucho más sistemático de cómo abordar el estudio de un campo disciplinar. Es interesante porque debe ser por la escasez o esto, sacando las personas que están muy metidas en el tema, es un artículo muy poco citado, ¿no? Bueno, habría que ver que ya Germani no estaba en la Argentina, si bien la revista es publicada por el Instituto Ditela, pero hay como un agujero, digamos, bastante más grande en acceder a esta obra, ¿no? Aunque esto es un poco lo que decía. Bueno, y un poco también por qué esta falta de conexión entre la historia de la ciencia política y la propia historia de la sociología. Esto se ve tanto en el resto de América Latina como en el caso argentino. Esto lo hemos hablado muchas veces con Diego, ¿no? Es más, yo cuando intenté empezar a abordar estos estudios hace ya casi 20 años, había un vacío enorme. Nosotros mismos fuimos pasando por varias etapas. De hecho, yo hice 2 cursos acá con Diego que me sirvieron muchísimo para abordar un campo disciplinar, ¿no? Y esto creo que tiene que ver con dos cosas que son muy importantes. De ver cómo se fundaron tanto la sociología como la ciencia política de manera diferente en la Argentina y en América Latina. La primera carrera acá con Germani es una carrera con lo que vos señalabas antes, ese corpus de sociología científica contra esa sociología más teórica, ¿no? Con la que Germani había discutido ya en el Instituto de Sociología, con Levene, con Orgaz, con compañía, ¿no? O sea, es una carrera que se funda en ese mainstream. Las carreras de ciencia política no. Y hay una continua lucha, sobre todo a partir de la década del 60 y a la vuelta a la democracia, en conseguir nuestra autonomía, en diferenciarnos primero principalmente del derecho y la filosofía, y en una segunda instancia de la propia sociología, no de esa sociología política. Eso está muy ligado al comienzo de los 80 con los estudios neoinstitucionalistas, la transición democrática, etc., ¿no? Esa lucha que hizo que gran parte de la reconstrucción de la historia de la ciencia política se hiciera a partir de cierto sentido común académico, no tratando de establecer puentes con la epistemología o con la sociología de la ciencia, del conocimiento. Hay una ignorancia muy grande y un parroquialismo muy grande en los estudios sobre la historia de la ciencia política en la región y en la propia Argentina. Un salto muy importante, ahí dice, ¿no? El año 2005 va a ser un salto importante en la región, en el estudio de la ciencia política, porque la revista de ciencia política de la Universidad Católica de Chile saca un número especial dedicado al desarrollo de la disciplina, ¿sí? Y ahí comienza una nueva etapa vinculada más que nada a los estudios bibliométricos. Claro, pero no estudios bibliométricos de expertos en temas, sino
en vez de contar votos en el Parlamento, ¿no? o votos electorales, empezamos a contar artículos científicos, ¿no? Y esto, en alguna manera, ha hecho y ha generado una crítica bastante grande. ¿Qué pasó en los últimos años? Y acá es un poco el puente con el artículo de Germani, ¿no? Muchos, cuando empezamos a estudiar esto de manera más profunda y tratando de tender un puente con la sociología, con la epistemología, fuimos construyendo marcos teóricos, ¿no? Utilizando a Lakatos, a muchos, a Bourdieu, ¿no? Y en realidad el acceso al libro, al artículo fue después. Muchos pensamos que estábamos innovando y después nos dimos cuenta que estábamos haciendo lo mismo que había hecho Gino Germani en el 68 en este artículo, ¿no? Toda una historia institucional en base casualmente a cómo se construye la historia científica, vinculando lo que sería una historia interna y una historia externa del campo disciplinar, que se ve muy bien en el cuadro, ¿no? El artículo este tiene un cuadro que sistematiza, ¿sí?, la historia de la sociología en la Argentina, tomando casualmente esta idea de la autonomía con la sociología científica y sobre todo la importancia de la institucionalización, que eso se da con dos elementos importantes: la creación de la carrera y del instituto de investigación. Eso me parece muy interesante con lo que decías vos, que en Córdoba, yo lo estudié más por la ciencia política, pero en Córdoba hubo resistencias de décadas en crear, y toda una historia política de relaciones de poder, de crear las carreras de sociología y de ciencia política, que tienen 2 años. Se crearon hace 2 años, cuando el proyecto tiene décadas de crear, y siempre fue un lobby que hicieron los abogados en contra, los filósofos en contra, y cuando se crea la carrera en la Católica de Córdoba, la propia Católica de Córdoba y el obispo, digamos, de Córdoba, para que no se creen estas carreras en el ámbito de la Universidad Nacional, ¿no? Me parece que es una de las cosas más importantes. Bueno, en la idea de tender puentes con lo que ustedes están haciendo, a mí es una de las cosas que más me interesan. Recién mencionaba los trabajos de Diego, de Alejandro Blanco, que es compañero mío en la UNCIC, demuestran un trabajo mucho más elaborado que el que hemos realizado desde la ciencia política. Pero en estos últimos años pasaron 3 elementos que me parecen importantes en el campo de la historia de la ciencia política: que empezó a haber investigaciones institucionalizadas y que de alguna manera obligaban a crear un marco teórico, a un proceso de evaluación, etcétera, lo mismo que tesis de posgrado, ¿sí? Después la creación en 2013 del grupo de investigación de nuestra Asociación Latinoamericana. Pensemos que la Asociación Latinoamericana de Sociología, creada por Bovinia, si no me equivoco, ya viene de décadas. Esta es una asociación reciente, y esto del manifiesto de Popayán, que es algo bastante interesante porque es una declaración crítica que surgió en América Latina para tomar otro rumbo en los estudios sobre la historia del campo disciplinar, que es un poco eso, ¿no? Es tratar de construir, digamos, una manera de abordaje mucho más interdisciplinaria, ¿sí? Y por el otro lado, algo que faltaba en los estudios sobre historia de la ciencia política, que es analizar las propias relaciones de poder existentes en el campo, ¿no? ¿Qué es lo que significa esto? Que los politólogos, que supuestamente estudiamos relaciones de poder, no nos animábamos a ver las relaciones de poder que había dentro del propio campo, siguiendo a Bourdieu o a quien más les guste, ¿no? Cómo se construye el prestigio, cómo se distribuyen los recursos, y de alguna manera el manifiesto de Popayán propuso eso y generó un choque bastante grande dentro de la propia ciencia política, que creo que es lo más interesante, que algunos de los que hacen historia de la ciencia política siguieron el rumbo bibliométrico, y otros tomaron esta idea de poder estudiar las propias relaciones de poder dentro del campo y las tensiones que existen actualmente en la ciencia política latinoamericana con respecto a esto, ¿no? Cómo abordamos nuestra propia disciplina, cómo vemos la construcción del prestigio, que de hecho no es nada inocente. Bueno, y de alguna manera esto que
que podemos ver si quieren después conversarlo de manera más sencilla, es que hay una coincidencia bastante grande entre lo que propuso el manifiesto de Popayán y lo que Germani hace en este último artículo, ¿no? Que sobre todo tratar también de trazar los condicionantes políticos, sociales y económicos que permiten el desarrollo o no de un determinado tipo de ciencia. Y no solamente el determinado tipo de ciencia, sino que también condiciona la construcción del prestigio, los temas que se abordan, ¿no? Y la propia política de ciencia y técnica, ¿sí? O sea, no hay desarrollo de la ciencia si no hay política de ciencia y técnica. Entonces la relación entre política y construcción del campo disciplinar es algo que por lo menos nosotros estamos tratando de estudiar y, como digo, de manera muy interesante Gino Germani aborda desde este artículo y también desde sus trabajos anteriores, pero acá es interesante cómo queda marcado en un texto tan corto, ¿no? Que para mí, no sé los expertos más claros en Germani, es interesante porque en algo más corto Germani tiene en forma mucho más clara cómo estudiar un campo disciplinar, ¿no? Me parece que es un propio avance en la propia carrera de Gino Germani. Bueno, y un poco, digamos, esta idea que les contaba de las tensiones que generó el manifiesto de Popayán, que tiene toda una historia. ¿Por qué Popayán? Si ustedes quieren, digamos, Popayán es una ciudad colombiana en el medio de los Andes, colonial y media olvidada, ¿sí? Y casualmente esto surgió en el contexto del Congreso Colombiano de Ciencia Política, en el cual, bueno, se los digo en este último minuto que queda, ¿no? Habían invitado a un destacado politólogo latinoamericano de origen uruguayo que estudió en los Estados Unidos, que hoy es uno de los principales profesores de la Universidad Católica de Chile, una universidad muy vinculada en su momento a Pinochet, muy vinculada a un determinado concepto de ciencia y de ciencias sociales, el cual había sido invitado a cerrar el Congreso en Popayán. Y casualmente fue quien había iniciado los estudios bibliométricos. Hizo una exposición bastante interesante, muy criticada, en la cual más o menos había que seguir el mismo camino académico de él si uno quería lograr prestigio, y si una universidad latinoamericana quiere contratar un politólogo, tiene que contratar un politólogo que estudió en los Estados Unidos, que trabaja determinados temas, que procede metodológicamente cuantitativa y sobre todo tiene que ser hombre, ¿sí? Entonces eso es muy interesante porque generó en Colombia una discusión muy grande y el manifiesto de Popayán se redactó esa misma noche en un sentido crítico a esa ponencia, y era algo que nadie le iba a dar dos mangos de alguna manera, y sin embargo siguió creciendo en la ciencia política y ya como documento fue publicado en varias revistas científicas, ahora salen en Brasil. Así que bueno, muchísimas gracias y espero que podamos debatir sobre todo esto.